Vale. Una cola de supermercado, ¿ya? ¿Esto es LIFO o FIFO? ¿Qué se les ocurre a ustedes? FIFO. First in, first out. Está bien, muy bien. O sea, el primero que llegó a la fila es el primero que pasa por caja. Esa es la idea, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, bodega vertical. Voy a buscar. A ver. Vale, El pensemos primero en entrar es el último en salir. el primero en entrar es el primero en salir. Eso es lo No, de el supermercado. último. Ah, ya, ¿acá decís tú o en el otro? Acá. Acá. Sí, o sea, le iba a explicar la idea, pero, pero bueno, me la diste en la mente. Imagínense que esto, por ejemplo, lo tienen como pegado al pie, ¿sí? Y tienen que irlo levantando. Entonces, imagínense, el último que dejaron sería el primero que tomarían, ¿cierto? Para no tener que sacar todo y sacar el último que está al fondo, ¿cierto? Quiero que se entienda esa idea. Lo vi por la bodega Carrusel que está al lado. Esa cosa va subiendo y luego ¿Ah? la que está al lado. No, al otro lado de arriba. Esa. ¿Eso? Espérate, déjame ver. Esa. Ah, ya. Ah, esta. Esa Ya, va subiendo hacia arriba y entonces vale. Sí, se podría hacer algo así. ¿Qué pasó, Martín? tienes Eh, glitch en el mic. denme unos segundos. Ya. Aquí hay una imagen perfecta. Se dice- ¿Qué están haciendo? Por ejemplo, aquí tenemos un empty stack, ¿cachai? Le hacemos un push, le volvemos a hacer otro push. Ahí le estamos tirando información solamente, ¿ya? Le volvemos a hacer otro push y tenemos tres números, ¿sí? Si es que fuera el IFO, nosotros lo que haríamos es tomar este uno y pasarlo, ¿sí? Pero aquí, como tenemos esta idea, nosotros tomamos el 3 en el pop, que es lo que estamos sacando, y lo tiramos hacia afuera, ¿ya? Esa es la idea que vamos a estar ocupando. ¿Se entendió el IFO y FIFO? Porque sin esto no puedo seguir avanzando, ¿ya? ¿Se ¿Lo entiende? podría ¿No? explicar otra vez, por favor? No hay problema. ¿LIFO y FIFO o Stack? Ambos. Ambos, no hay problema. Ya mira, LIFO, o sea, LIFO y FIFO. Sí, este no fue el mejor ejemplo. LIFO, volvamos al TXT, de hecho se lo voy a mandar por el chat. Solo Quiero una pensar cosa, que... LIFO y FIFO es el concepto de cómo se meten y se sacan y el stack es donde se contienen o qué. Sí, O, miren, a ver chiquillos, espérenme. Stack Data Structure. Esta es una estructura de datos, con esto ya partimos esta materia. Ya mira, aquí por ejemplo, push, first in, last out, ¿cachai? Como que aquí los gringos les gusta cambiar las cosas. El primero en entrar es el último en salir, pero en realidad la idea es esta, last in, first out, ¿ya? El último en entrar es el primero en salir, ¿ya? Entonces, para que lo entiendan, LIFO y FIFO, ¿verdad que no quería eso? Una fila de supermercado sería FIFO. El primero que entró en la fila es el primero que va a pasar por caja, ¿ya? Como un envase de papa en tubo, exactamente, Iván. Qué buen ejemplo, qué buen ejemplo. Entonces, una cola de supermercado, el primero que llegó a la cola es el primero que pasa por caja. Y LIFO es un excelente ejemplo el que dio Iván, no se me había ocurrido. El envase de papas fritas. O sea, se van metiendo papas fritas de una en una, digamos. Y luego tú empiezas a sacar por la de arriba. Entonces, la última que entró va a ser la primera en salir.
Muy buen ejemplo, de verdad, Iván. Muy bien. ¿Se entendió ahí el compañero que tenía la duda? Sí. Sí, buenísimo. Eh, Eso, ¿alguien más queda con dudas? Porque ahora pasamos a código. Y de ahí no me detienen. Tac. Stack, ya. Nosotros vamos a tener tres estructuras de datos. Vamos a partir de a poco. Stack, que tienen que pensar que es el tarro de papas fritas. De verdad que muy buen ejemplo. Queue va a ser la fila de supermercado. ¿Ya? Y la otra que no queda es vector. Les quiero complicar. Quiero alguna facilita de explicar. ¿Dónde está? Ok, la primera era vertical, la segunda horizontal. ¿Pero qué es esto? No, 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 pero no piensen horizontal, vertical, piensen LIFO, FIFO, ¿ya? Centren ahí su idea. Vector Data Structure, esta sé que no me equivoco, es FIFO. A ver. Stack, Queue. Bueno, ahí lo vamos a ir viendo en el código, para que no se compliquen. Sí, no, esto está muy perdido. Ya. El ramo que tienen después de esto, todos son informáticos, si que no me equivoco, así que es estructura de datos y algoritmo. Con esto parten el curso en Java, es la única diferencia, ¿ya? Entonces, con lo que vamos a partir es con stack y vector, ¿ya? Como verlos un poco. Entonces, ahora, como no lo hemos hecho este semestre, si es que no me equivoco, no me recuerdo haber ocupado Matache o algo, o sea, CMAT, ¿verdad? Vamos a incluir una linda librería que se va a llamar Vector, ¿ya? Using name space std in main. Hay que aprender Java por nuestra cuenta, ¿cierto? Comentario de persona que le costó estructurado y algoritmo al principio. Estudienlo un poco en vacaciones. Tienen justo vacaciones de verano, así que bacán. Eh, pero si no, igual el curso es como bien de a poco en un principio y ya después tienes que ponerte al día, ¿sí? El próximo semestre tendremos un ramo donde veremos Java, sí, estructura de datos y algoritmos, como les decía. Hay cursos de Java gratis en Coursera. Bueno, ahí pueden aprovechar. Udemy también creo que hay harto. Declared here. Vale, me estaba confundiendo entre Java y C++. Esta será la última oportunidad para trabajar con C++. Al menos lo que yo llevo de semestre, sí. De hecho, yo en vacaciones voy a tomar para aprender a manejar la base de datos de AWS, de Amazon, que me sirve harto como en lo que estoy trabajando, así que tengo que aprenderlo. Vale. Aquí es donde viene el problema de muchos. Tenemos un vector, ¿sí? Esta es la forma de crearlo. Nosotros vamos a decir vector, adentro de esto le vamos a decir qué tipo de datos va a guardar, ¿sí? Porque, por ejemplo, si nosotros le decimos stack, si nosotros le decimos string, por ejemplo, en este vector solamente se van a guardar strings, ¿sí? Esa es ¿Pueden la ser idea. varios o siempre tiene que ser solo uno? Siempre tiene que ser solo uno, Muy bien. ¿ya? Entonces, ¿y qué es un vector? Eso es lo que estaba buscando antes para explicarle, pero no hay como ningún dibujo. ¿Aplica lo eh, mismo de vector así como física y todo lo demás para esto o es algo completamente diferente? no, es algo distinto. Algo distinto. Data structure, base. A ver si que sale así. Que quiero que lo vean tal cual. Derivado 1. Es que con toda esta imagen se ve feo, pero vector de hecho es de lo más simple que pueden ver.
Data structure. ¿Podrías hacer un dibujito de cómo lo verías tú? ¿O sería, cierto, Sí, esto sí, es en sí. Ubuntu? Ah, vale. Al tiro lo vemos, ¿ya? Types, data structure, sorting, linked list, list. Esto lo van a ver, spanning tree, tree, graph, stack, hashing. No, todo esto, de hecho, todo esto es lo que van a ver el próximo semestre. Y todos, ¿ah? No quiero que ninguno se quede pegado en este ramo, ¿ya? El que se quede le pega un guate. Ya. Veamos cómo funciona primero y después hacemos la ilustración, ¿ya? Al tiro vamos a eso, César. Que me quede, dice. Ya. ¿Por qué era importante que se acostumbren a clase y por qué se hace como toda la introducción? Porque vector, Q y stack tienen sus propios métodos. Vector, C++. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos como todos los templates que tiene vector. Tiene assign, pushback, popback, insert, erase, swap, clear y tiene todas estas funciones, ¿sí? Entonces, por eso es importante estudiar las clases antes porque todo esto ahora se lo tienen que aprender de memoria. Tienes que pensar que un vector, una clase y una cola, una queue, eh, van a ser clases que están creadas desde antes, ¿sí? ¿Clases predefinidas? Exactamente. Esa es la idea. Queue y stack. Más adelante, si es que no me equivoco, deberían ver map, pero eso ya es mucho más avanzado, ¿ya? Entonces, aquí nosotros vamos a hacer un números.pushback. Pushback es meter al vector, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, nosotros le vamos a hacer un pushback de 5, ¿ya? Es como Eh, meter por detrás. Uy, son horrible. sí, son Pushback. horribles. Eh, pero sí, meter por atrás, ¿ya? Mala mía, va a decir el compañero ahí. Pushback y, ¿ya? Vector, está tal cual. Vale. Sorry, es lo que estaba explicando antes. Ya. Entonces, vamos a hacer un pushback. Vamos a hacer 3 pushback, ¿ya? Y vamos a ver qué pasa. Vale. 3 y 4. Y vamos a hacer un números. Un cout. Números. Números. Back, ¿ya? Como ver cuál es el último. Y lo corremos y nos va a decir que el último es el 4, ¿ya? Ese es el primero que entrega. Entonces, el último que entró es el primero que muestra, ¿sí? Sería el if. Entonces ahora, si nosotros hacemos, en vez de back, le hacemos un pop back y, sorry, este no sería cout. Esta materia es complicada al principio, así que no se preocupen si es que están un poco colgados, pregunten las dudas nomás. Ya, nosotros, espérenme, le vamos a hacer el cout. O lo necesita, ¿o no? A ver. ¿Verificaciones? Sí, lo necesita. Vale. Vamos a ver la diferencia de qué está pasando entre estos dos comandos, ¿ya? Ingresamos el 5, el 3 y el 4. Vamos a hacer un números back que nos muestre cuál es el último. Después nos va a mostrar cuál quedó al último. Vamos a volver a eliminar el último y vamos a ver el último, ¿ya? Entonces, 4, el último, lo borramos con el popback, eso es, eliminamos el último, mostramos cuál quedó, se eliminó este, queda el 3, lo volvemos a eliminar y mostramos cuál queda y sería el 5, ¿ya? ¿Se entiende eso?
esa eliminación es literal, es literal. O sea, por ejemplo, si yo quiero volver a este 4, pero ya le dicen popback, ese número ya murió, no queda. No queda en la memoria. Se me ocurre que es como meterle cartuchos a una escopeta pero con números y luego vas y le sacas el último cartucho y luego... Bueno, el callado del salón habló. Ay, pero sí, es una idea así. El popback, digamos que es como disparar, ¿ya? Entonces, claro, le vamos metiendo los cartuchos y a medida que vamos disparando vamos perdiendo eso, ¿sí? Nicolás, una consulta. Dígame, Eh, bueno, yo estaba leyendo acerca del casting, que son ¿ya? conversiones explícitas. ¿Sí? Ahí hablaban de que trabajar con punteros, arreglos y casting es trabajar a nivel ya muy cerca del hardware. ¿Ya? Trabaja de igual manera, ¿cierto? Espérate, Directamente no te directamente sobre el escuché lo hardware. último. Me dijiste de que es como trabajar muy directo el hardware y me hiciste la pregunta y ahí como que no te escuché muy bien. Y que con el pasa lo mismo que con los punteros, los arreglos y los castings, que se trabaja a muy ras a un nivel muy cercano del hardware, ¿cierto? De la memoria, ¿Sí? del espacio Sí, físico de memoria. se puede tomar así, lo pueden tomar así. Ah, ya, Mira, de hecho, ya. vamos a hacer un pequeño ejemplo. Buena pregunta, Martín. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a hacer una mini cajita. ¿Vale? Ya, pensemos de que esto era un arreglo, ¿ya? Entonces, vamos a tener aquí uno, aquí otro. Uf, vamos a tener aquí otro y aquí otro. Nosotros antiguamente solamente preguntábamos, por ejemplo, por este o por este. Ahora lo que nosotros vamos a poder hacer, por ejemplo, si nosotros hacemos, pensemos que este es nuestro vector, ¿ya? Lo que estamos programando ahora. Este fue el primero en ingresar, este fue el segundo y este fue el tercero, ¿ya? Este sería el último. Si nosotros hacemos un pop, o sea, un back, queremos saber cuál es el último, nos va a salir este. Volvemos a preguntar, nos va a salir este. Volvemos a preguntar, nos va a salir este. ¿En qué momento va a cambiar y vamos a ver esto? En el momento que nosotros hagamos un pop back, este se elimina y nos vamos a este. ¿Ya? Esa es la idea. Y ahí la idea, ese espacio de memoria estaría vacío. Sí, es que, ojo, piensen, de hecho, me acaba de recordar el compañero que eso es como la mejor explicación. El arreglo, ustedes lo tenían que hacer de un tamaño definido, ¿cierto? O sea, en el sentido de que, por ejemplo, ustedes o se lo pedían al usuario o lo seleccionaban ustedes, ¿cierto? Que me coloquen sí o no en el chat. Sí, de hecho quería hacer un programa y tenía problemas con eso. ¿Cómo puedo hacer un arreglo sin que, o sea, que se pueda mover, que pueda decir, oh, ahora quiero que sea como 20 o 30, pero antes era de 5? Ya, Ignacio, de hecho, qué bueno ver a alguien que piensa igual que yo. En segundo semestre también me preguntaba lo mismo. Yo decía, ¿cómo puedo hacer un arreglo, pero sin que tenga un tamaño predefinido desde antes? ¿Sí? Y aquí llegan estas estructuras de datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros le hacemos un pushback, se va a abrir como un espacio de memoria, en cierta forma. Ok, se llena este dato, vamos a meter otro. Se hace un arreglo de dos, pensémoslo. Después queremos meter otra información, se mete un tercero, ¿sí? Pero no era que esto exista desde antes, ¿sí? O sea, antes de que nosotros lo creemos no existe, no está tomado en la dirección de memoria. ¿Se entiende? Que va muy de la mano con lo que estaba comentando Martín. Aquí ustedes no tienen un tamaño predefinido, sino que lo pueden hacer del tamaño que quieran, ¿ya? Ya. Quiero hacer una verificación. Quiero hacer una verificación. No me recuerdo si es que esto funcionaba. ¿Vale?
Vector es lo más versátil que van a ver en la vida. Nico, una pregunta. ¿Los vectores igual los podemos usar como punteros? Mm, ¿Como puntero para qué? Onda vector números. No, inicialmente no es necesario que lo hagan así, ¿ya? No es necesario que lo ocupen así. Lo pueden ocupar tal cual como lo están viendo ahí en la pantalla, no necesita ningún puntero, ¿ya? Ya, perfecto. Lo que les iba a decir, que de vector se pueden enamorar. ¿Por qué? Porque es muy versátil. ¿En qué sentido? Lo pueden ocupar como si fuera una estructura de datos, o sea, con su pushback, con su popback y todo eso. O lo pueden ocupar tal como si fuera un arreglo, ¿sí? Entonces, aquí yo le voy a hacer un back, no he eliminado ninguno, y le voy a preguntar por la posición 0, el 1 y el 2, ¿ya? Nosotros lo corremos, y miren la magia. Me sale un 4, que es el último ingresado, y después me sale 5, 3, 4, porque lo estoy ocupando como arreglo, ¿ya? Esto no pasa con queue y con stack, es algo exacto del vector. Entonces, nosotros podemos crear un vector de 3, ¿ya? Hay uno, aquí otro y ahí otro. Como cuando se te estaba cortando el espacio en el papelógrafo, ya, lo mismo. Va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, yo voy preguntando por este a cada rato con el back para saber cuál es el último, o lo puedo ver tal como si fuera un arreglo y preguntar por la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, todo lo que tenga. ¿La puedes agrandar desde la esquina? Sí, no sé, sí. Pero en realidad como que no lo sentía necesario tener más. Pero entonces los primeros dos que nos enseñaste no, o sea, el que no es el vector, son así como estáticos y el vector es el único que se agranda y se achica. No, son todos que se agrandan y se achican, no se confundan. Yo lo que le estoy diciendo, que Vector tiene esta particularidad que pueden ver tanto el último, ¿sí? Entonces, ocuparlo como una estructura de datos con el números.back, que les estaba explicando antes, o lo pueden ocupar tal como si fuera un arreglo, ¿sí? Entonces pueden preguntar por este, por este, por este, por este. Da lo mismo, ¿sí? Como que tiene un mix de arreglo y estructura de datos. ¿Se entiende? Es como una escopeta pero transparente. ¿Por qué seguimos con la escopeta? ¿Por qué transparente? Ah, Ver todo lo que hay en medio, pues. ya, sí. Mientras en las clases presenciales no llegue una escopeta, Ignacio, está todo bien. Muy Lo bien, preocupante momento. gracias. Entonces, sí, por ejemplo, con el back verían la primera bala que está por salir. Y claro, como es transparente, pueden ver todo como si fuera un arreglo, ¿ya? ¿Hay algún comando para ver el primero que no sea como arreglo? Avísame para ir al baño. Para ver el primero, no. Por lo menos esta estructura de datos te permite ver solamente el último, a menos de que lo veas como arreglo, ¿sí? Pero en realidad es súper fácil porque el primero que agregues siempre va a ser el cero, ¿ya? Entonces, no te tienes que complicar la cabeza, ¿sí? Vale. Ya voy a hacer una pregunta como dirigida. Catalina, ¿se entiende? Que ha estado callada esta clase y me preocupa. O estoy explicando muy bien, o quién sabe. La verdad es que llegué tarde. No se preocupe. Pero, ¿cómo en qué momento llegaste? ¿Alcanzaste a ver Leaf y FIFO? Ya, chiquillo, tomando el caso de la Cata, chiquillos, si llegan tarde y tienen alguna duda, pregunten, porque si no van a seguir con la duda hasta la clase del profe, ¿ya? Oye, Ya. Nicolás, en cuanto a Sí. estructuras de datos, tenemos el cout, el sein, aparte Ah, del vector, por cierto. ojo, ojo, estos tres son estructuras de datos. ¿Ya? ¿No El son SEIN librerías? y o sea, sí, son librerías, pero son estructuras de datos que están creadas como librerías, ¿sí? Ah, ya. Igual que Pero el así, IOSTream. IOS- exactamente. Ah, ya.
Ya, Es perfecto. que ahí hay una diferencia y no quiero que se pierdan, chiquillos. Una estructura de datos es distinto a lo que hemos estado haciendo. Por ejemplo, un int no es una estructura de datos. Un string no es una estructura de datos, ¿ya? Una estructura de datos lo podemos tomar como eh, una estructura, valga la redundancia, que nos va a servir para ir guardando datos dentro, ¿ya? Eso sería como el significado intrínseco. Entonces aquí nosotros estamos creando la estructura, que sería el vector, y esto nos va a ir dejando meter cada vez más datos, ¿sí? Esa es la idea, ¿ya? Pero tiene un tamaño predefinido el vector, en este caso. No, puede ser del tamaño que ustedes quieran. Ah, ya. Pueden colocar 50, pueden colocar solamente uno, pueden colocar 5000, pueden colocar de todo, ¿ya? Pero tiene que ser sí o sí de tipo int, en este caso. Sí, o sea, lo que tú coloques aquí, pues. Si yo Ah, ya. colocara string, aquí le puedo colocar palabras, ¿cachai? Y todo eso. Pero no puedo mezclar string con int. No, eso no puedes hacerlo. Si coloco demasiados, ¿me explota la RAM? ¿O estoy a salvo? No, está ya salvo. Ok. Mira, lo que nos explicó el profesor que yo tuve en programación uno y en programación avanzada. Si ves de que tu computador se está demorando más de lo normal, apágalo. No te arriesgues, ¿ya? Viendo otro comando que tiene, viendo otro comando que tiene vector, podemos ver el size, que también se podría hacer como en un arreglo. Entonces, aquí por ejemplo nos da 4, que es el último, y nos dice de que hay 3 números dentro del vector, ¿ya? Ya, pasemos la explicación corta, rapidita, 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 para que se entienda a los que llegaron tarde. LIFO y FIFO. Voy a copiar lo que mandé por el chat. Ya. FIFO, para que entienda Cata y los que llegaron tarde. FIFO es First In, First Out. El primero en entrar es el primero en salir. Aquí lo que nosotros hacíamos era la comparación de las filas de supermercado. La primera persona que llegó a la cola es la primera que va a pasar por caja, ¿ya? Eso es lo que tienen que entender. Eso es FIFO. La primera persona que llegó pasa por caja. Listo. Después, Leis Tarro. La que dijo Iván, si es que no me equivoco, no me pegué. Por ejemplo, aquí se van ingresando hacia abajo las papas. Y la última va a ser la primera en sacarse. Eso sería FIFO. Last in, first out. El último que entró es el primero en salir. Entonces, la papa que entró primero sería como una especie de first in, last out, que era lo que estábamos viendo antes, ¿sí? La primera que entró es la última en salir, en este caso, por ejemplo. ¿Se entiende? Para los que no habían entendido y estaban en silencio y el resto. Ya, buenísimo. Entonces, nosotros vamos a tener tres estructuras de datos base, ¿ya? Vamos a tener Q, Data Structure, que va a ser esta. Q es fila, ¿ya? Entonces, se mete la última persona, pero la primera en salir es la primera, ¿ya? Eso es todo lo que tienen que pensar. Y de la mano con lo que estaba diciendo Ignacio, no lo piensen así como, ya, este es horizontal, el otro es vertical. No, porque aquí, por ejemplo, también está vertical, ¿sí? Entonces, el primero que entró es el primero en salir. Eso es lo que tienen que entender. Q, después nos vamos a stack. Y aquí es lo que estábamos viendo antes. Sorry. El último en entrar es el primero en salir, ¿ya? Entonces, data element entra, data element sale. Esa es la estructura. Y vector, que es muy hermoso, piensen que es como un stack junto con un arreglo, ¿ya? Stack yo puedo preguntar por el último solamente, o lo puedo tomar como un lindo arreglo y preguntar por todos, ¿sí? Que es lo que hicimos aquí. ¿Se entiende ahí? Como que es un resumen brígido en minutos. ¿Se entendió?
Nico, una consulta. Dime. Cuando uno incluye estas estructuras de datos, estas nos entregan herramientas en general, o sea, reflejadas en métodos, etcétera, ¿cierto? Al momento que uno las incluye, uno tiene la posibilidad de tener más herramientas. Sí, Es o una sea, pregunta. sí, sí, sí. Miren, por Ya. ejemplo, si ustedes entran en Geeks for Geeks, en la gran mayoría de problemas, así como más o menos básicos, van a poder ocupar vector, stack y queue, por ejemplo, para solucionarlo. De hecho, como les digo, esto es casi un 25% de lo que van a ver en estructura de datos y algoritmos, los primeros meses por lo menos. ¿Ya? De nada, Cata, no había visto el comentario. Entonces, sí, les va a servir mucho más adelante para eh, hacer, por ejemplo, en esos casos que ustedes no saben cuántos datos va a querer ingresar la persona, pero ustedes le colocan un vector y después pueden ir preguntando por todos, ¿sí? De hecho, algo que podemos hacer, y gracias por la pregunta, de verdad que Martín hoy día también ha estado, pero súper atento. Lo que podemos hacer es un int, un int size, por ejemplo. Y size va a ser igual a números.size al tamaño de nuestro vector que tenemos. Entonces, int i igual a 0 y menor que size más i. Y aquí tenemos dos formas de hacerlo. Uno, números, un cout primero, cout números.back, lo imprimimos, le hacemos un endline y después le hacemos un números.popback. O sea, eliminamos el último. Esa es una forma de hacerlo. Si no la otra, sin querer eliminarlo, eh, podemos hacer un números en la posición i, ¿ya? Tal como si fuera un arreglo. Aquí yo creo que va a quedar un poco más claro. Entonces, 5 3 4, ¿ya? Eso es cuando lo estamos viendo como vector. Entonces se ve el 5, el 3 y el 4, tal como si lo estuviéramos viendo de esta forma. 5, 3 y el 4. Pero en el otro caso va a ser 4, 3, 5. Va a ir así. ¿Se entiende? Esas son las dos formas de ver un vector. Ignacio, o sea, perdón, Nicolás. Dime, dime. Eh, ¿Y qué diferencia hay entre usar un vector y un arreglo para guardar datos? Que un arreglo tiene que tener un tamaño fijo, ¿sí? Versus esto que ustedes lo pueden hacer del tamaño que quieran, ¿sí? Pero un arreglo puede ser un arreglo vacío, ¿no? Que no se defina el tamaño. Sí, es que por ejemplo, lo que nosotros hacíamos, no sé, vamos a hacer un arreglo de tamaño 5. Vamos a hacer un arreglo de tamaño 5. Ya, entonces, por ejemplo, nosotros podíamos hacer métodos para detectar cuántos se llenaban, por ejemplo. Nosotros podíamos decir, de hecho, qué buen ejemplo. Cuando nosotros decíamos ya, van a venir 5 personas hoy día, ¿cachai? Entonces, ahí están las 5 personas que pueden ingresar el día de hoy. Pero, no sé, po, a mitad del día, no sé, quisieron asaltar el supermercado, por ejemplo. Entonces, se ingresan solamente 3 personas. Entonces nosotros podíamos hacer un método para detectar cuántas personas realmente entraron y esto simplemente no tomarlo, ¿cierto? Sí. Ya. Pero ¿qué pasa? Y la belleza que tiene la estructura de datos, que él detecta. Entonces, él te va a decir así como, oye, hay 5 datos ingresados. O, no sé, simplemente en vez de 5 se ingresaron 4 y él ya sabe. Entonces le hace simplemente un cout y él sabe cuándo terminar. ¿Sí? Esa es la diferencia que tiene. El arreglo, Entonces, el arreglo no es una estructura de datos.
No, Es un arreglo no es ordenamiento. exactamente, Mm, exactamente. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Martín? sí, sí, ¿Sí? muchas gracias. Buenísimo. De nada. Ya. Hay, tal como les mostraba antes, hay muchas cosas que pueden ver de vector, ¿ya? De hecho, aquí están. Em, New element, to vector elements. De hecho, algo que pueden hacer, que no lo van a hacer ahora, no se preocupen, es hacer un vector de vectores. Y ahí se complica un poco más la materia. Pero no pensemos eso todavía. De verdad que hay muchas formas de complicar la programación, pero no rompamos la cabeza todavía. Entonces, vamos a tener un insert, un erase, un swap, un clear, in place. Estas cosas nunca lo he ocupado. Entonces, por eso como que ni siquiera sé cómo pronunciarlo a ese nivel. Lo más importante es de aquí hacia arriba. El swap tampoco como que lo he ocupado tantas veces. Este sí, es como para borrar todo directamente. El insert es para colocar it insert new elements before the element at the ya. Aquí, por ejemplo, lo que podemos hacer es meter un dato atrás de otro, ¿sí? Volvemos a lo mismo, que es como si estuviéramos haciendo un arreglo, ¿cierto? Es como esa versatilidad que tiene. Pero los que más siempre van a ocupar son estos dos, ¿sí? Esos dos y, bueno, el back para saber cuál es el último que está ahí. ¿Necesitan que le envíe este link? O en realidad es Geeks for Geeks, Vector C++. ¿Le envío el link o no? Ya, pues no estaría de más. Por... Bueno, no hay problema. Y ahí tienen vector. Muchas gracias, compa. De nada. Ya, lo que vamos a hacer ahora es ver Q, ¿ya? Vamos a ver Q. Vamos a ver como las tres estructuras de datos más o menos por encima, cosa que puedan entender más o menos cómo es el tema. Q int fila, ¿ya? Fila punto, aquí cambia un poco. En vez de pushback, aquí es push simplemente. Lo vamos a meter en un 5. Lo vamos a meter en un 3 y un 4. Y aquí podemos hacer un fila.front con el que está al frente. O algo que acabo de ver y voy a ver qué pasa con esto. Vamos a ver qué pasa. Ya, 5 y 4. Me está entregando el primero en entrar y el último que entró. ¿Sí? Los que están al centro nunca los voy a poder preguntar en la fila, ya en queue. Nunca voy a poder saber sobre esos datos. A menos de que empiece a eliminar los de adelante, que son los primeros en salir. ¿Sí? Entonces aquí un 3, aquí un 7, aquí un 8, aquí un 9, aquí un 12, por ejemplo. De estos datos nunca voy a poder saber a menos de que empiece a eliminar este, después este, después este, después este, después este, después este y después este. ¿Sí? Y en vector no había comando front. Veamos el tiro. Tiramos para atrás. Vale. Y si tiene front, veamos. Wait. Voy a tapar esto. Sorry. Sí, es que aquí no va a funcionar tal cual como se necesita. Ya, ¿qué está pasando aquí? Que este fue el primero en ingresar, pero se va eliminando de atrás hacia adelante. Entonces, este muere primero, este muere después, este muere después. ¿Sí? Entonces nos sirve tal como en la fila, pero sí lo van a poder ocupar. ¿Ya? Sí se puede ocupar, pero es como... No va a ser dinámico,
porque siempre va a ser el de adelante hasta que se termine eliminando. En cambio el back, a medida que nosotros vayamos borrando, realmente va a ir cambiando. ¿Sí? Entonces, no hay pop front. Eso sí que no debería haber y me sorprendería si es que hubiera. No, no existe. Entonces, solamente pop back en vector. ¿Se entendió, Iván? Sí, buenísimo. Entonces, y ahora pregunta general para todos. ¿Todos entienden? Yo tengo dudas respecto al popback. Cuando uno ocupa vector, ¿Ah? por ejemplo, en el primer ejemplo, eh, vector int, números, después números, punto back, y así sucesivamente hasta llegar al 4, 5, 3, 4. Y con el popback se elimina el valor que está más arriba, Sí, mira, piensa, estas son las papitas, ¿ya? Que estaba ¿ya? explicando Iván. Entonces, esta es tu primera papita ingresada, tu segunda papita ingresada, tu tercera papita ingresada. Tú, a menos de que seas de esos de 5 minutos, ¿cachai? 5 minutos craft, siempre vas a partir por esta última, ¿cachai? Que es la que está más encima. Entonces, tú te vas a comer esta papita, vas a poder ver esta. Tú te comes esta papita, vas a poder ver esta, ¿ya? Esa es la idea de vector y stack, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? ¿Ya? Y con popback, ¿qué se Con logra? con popback es irte comiendo las papitas, ¿cachai? Pero desde la primera, o sea, desde la última hasta la primera. Desde la última hasta la primera, exactamente. Pero solamente se come una. O sea, Sí, solamente si se no está come en un una. ciclo, es una sola. Ya. Sí, Pero si está en el ciclo, sí, se va a comer una a una. exactamente. No se puede comer como dos de una, ¿sí? Ya. Ok. ¿Se entiende? Sí, sí entiendo. Y si fuera front, al revés. Como si fuera Pop, front, pop acá. front. Sí, pop Eso no front. existe. Eso es lo que estábamos viendo antes. Eso no Ah, ya, existe ya, ya, ya. Ok. ¿Vale? Ya. Vamos a llenar nuestra fila. Ups. Ahí sí. Ahí. No nos compliquemos más. Ya. Podemos hacer eso, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a hacer un for int i igual a 0 y menor que... ¿Qué pasa si yo hago esto? ¿Está bien o va a haber un problema? Porque en teoría nosotros podíamos hacer eso en arreglo. Yo lo puedo hacer en vector o en queue o en stack. ¿Qué es FIFO? Queue es FIFO, sí. First in, first out. Debería poderse, ¿ya? ¿Quién más se la juega? César, Cristóbal, Benjamín, Allen, ¿está por ahí? Supongo que está bien. Pasa palabra. Philip hoy día no ha dicho nada, ¿no? Ya. Dependiendo de qué vayan a hacer adentro. Debería poderse. Me voy a guiar con esa respuesta. Normalmente no. ¿Por qué? Nosotros vamos a hacer un cout de fila.front y vamos a hacer un fila.pop que va a estar votando el primero, ¿ya? Veamos qué pasa. Llega hasta el 2. Llega hasta el 12. ¿Por qué no llega hasta acá?
¿Por qué no llega hasta ahí? Porque agarra el valor de la, ¿cómo se llama? No el valor del largo, sino el valor del primer número, ¿cierto? Que en este caso sería 5. Por eso hay 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ¿tú dices de que está tomando ese valor? Y sí, No. entonces ¿Por ¿por qué qué da 5? Tranquilo. Catalina, ¿por qué por el 5? Está diciendo lo mismo que Ignacio, ¿no? Era lo mismo. Dingy, me interesó tu comentario. ¿Por qué se acortó? Dingy, ¿sigue ahí? Ahora estoy teniendo dudas. Te digo que tu pensamiento es el correcto, ¿ya? ¿Qué pasa? Contemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 datos, ¿ya? Entonces, yo voy, pregunto por el primero, ok, pregunto por este, lo elimino. ¿Qué pasa? Ahora me quedan 8 datos, ¿sí? Tomo este, lo elimino, me quedan 7 datos, se cambia esto. Elimino este, me quedan 6 datos, elimino acá y este lógicamente va incrementando, el i. Entonces va a llegar un momento en el que este va a ser igual a el i, entonces muere. Creo que es por el popo, ¿no? Exactamente, Dingy. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Porque fila.size, ya que nosotros estamos eliminando cosas, va a ir cambiando, ¿ya? Entonces, lo que podemos hacer es un size, tal como lo había hecho antes, que va a ser igual a fila.size. Entonces, este valor no va a cambiar, porque está establecido antes del for, ¿ya? Entonces aquí yo coloco i menor que size, y fíjense la magia, salen todos los números, ¿ya? Muy bien, Dingy. Te faltó creer un poco más en ti, pero está bien. ¿Puedes repetirlo, por favor? No hay problema, no hay problema. Lo que estaba pasando, filo.size va a ir cambiando a medida que nosotros eliminamos, ¿cierto? Porque hay 9 datos, se elimina el primero, van a quedar 8, ¿sí? Se elimina este, van a quedar 7. Se elimina este, van a quedar 6, ¿sí? Mira, hagámoslo de una forma un poco más explícita. Vamos a borrar esto. Vamos a volver a la versión anterior. Fila.size. Y esto no lo voy a borrar mejor. Ahí. Ya, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un cout de la comparación entre i y fila.size. ¿Ya? Como para ir viendo qué pasa. Esto se va a buguear un poco, así que para que no se preocupen. De hecho, en vez de eso le vamos a hacer un endline mejor. Cosa de que sepamos diferenciarlo rápido. Ya. ¿Qué está pasando aquí? 5 i igual a 0, 6 igual a 8. I igual a 1, 6 igual a 7. I igual a 2, 6 igual a 6. I igual a 3, 6 igual a 5. I igual a 4, 6 igual a 4. Y ahí terminó el programa. ¿Sí? Versus nosotros cuando colocamos el size, que toma el valor fijo de lo que tenía fila.size antes, y fíjense, esto sigue bajando, pero el i no tiene ningún problema de terminar todos los números, ya que tiene un valor preestablecido fijo antes de que empiece el ciclo. ¿Se entiende? Si no, no hay ningún problema, chiquillo. O sea, Hagan las pruebas. sería distinto si, claro, entre poner i menor a size o i menor a fila.size. Esa es la Exactamente. diferencia. Porque Porque uno es un fila, valor estático, otro dinámico. exactamente, fila.size, a medida que nosotros vayamos eliminando, va a ir cambiando. Pero, por ejemplo, si nosotros no estamos eliminando y no sé, estamos haciendo alguna otra verificación, no sé, ahí no hay ningún problema en colocar fila.size, ya que no va a estar cambiando. Sé que nosotros no eliminamos. Pero como estamos eliminando, nosotros necesitamos tener un número fijo antes, cosa de poder eliminar tranquilo. ¿Sí? ¿Se entiende?
Oye, igual da lata que saber que aprendiendo tanto, después ya no vamos a usar esto, sino vamos a usar JavaScript. Eh, Igual da lata saber eso. O sea, el sentido del esfuerzo de aprender esto. sí, po, o sea, es que esto se comparte. De hecho, la estructura es muy, muy parecida a la que van a ocupar en Java. Así que no, no piensan de que esto se les va a olvidar, ¿ya? Solamente que Ah, cambia un poco la forma de expresarlo, ocuparlo quizás. Pero la estructura sigue siendo igual la misma. Creo Hay que eso algo que... aplica para cada lenguaje, ¿cierto? Sí, sí, sí. De hecho, por ejemplo, clases aquí es muy parecida a hacerlo en PHP, que le sirve para hacer páginas web, ¿ya? Pero sirve esto para aprender la lógica de todo, exactamente Tingy. O sea, puede que después se tengan que acostumbrar a codearlo de otra forma, pero ya van a saber la lógica que tiene detrás, entonces van a saber ocuparlo, ¿ya? Solamente que lo tienen que escribir distinto, es lo único, ¿ya? Ya, ¿consultas? ¿Alguien? Sí, puedes explicar, porque entiendo que va bajando de valor y va sacando cada valor, pero no entiendo lo que hace la línea ahí abajo, count y luego fila size. Ah, ya, perdón, ya lo leí. Ah, Esto, ¿no? sí, Iba esa. solamente haciendo la comparación entre i y el fila.6, cosa de que vieran de que realmente el problema anteriormente era eso. La mía de arriba. Hay algo que puede hacer Q que no puede hacer Vector. Eliminar el de adelante. Es la única diferencia que tienen. Eliminar el de adelante. Para poder tú ver el de adelante en vector, tendrías que hacerlo con bueno, el front que vimos antes. O, ¿cómo se llama esto? Verlo como si fuera un arreglo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no sé, pensemos que aquí hay un dato que a nosotros nos interesa, ¿sí? En fila, nosotros matamos este, ya tenemos el dato, ¿ya? En vector, nosotros tendríamos que matar este, después 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 matar este, y recién ahí llegamos al dato, ¿sí? A menos de que lo veamos como arreglo, volvemos a lo mismo. Pero espérate, ¿cuántos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sacaste. O sea que si yo hago font size, ¿va a sacar el de la mitad o el de la mitad y uno más, dependiendo de que si es impar o no? No entendí tu pregunta. Bueno, Supongamos que hicimos acá lo de fila size, ya. solo que lo que pasaría entonces sería que en vez de agarrar todos los datos que están acá, agarraría la mitad de los datos o la mitad más uno. ¿Me equivoco o no? En caso de que nosotros queramos ese dato, ¿decís tú? En caso de que usemos fila size para hacer el for, Ya tú volviste atrás en lo que estábamos explicando. Sí, te va sí, a tomar solamente la mitad más uno. Sí, o simplemente la mitad. exactamente. Qué trucazo lo voy a guardar. Mm, ¿Se entendió, Iván? De casualidad, lo que te expliqué antes. Vale. Entonces, claro, si esto es fila y nosotros queremos este dato, basta solamente eliminar uno. Pero en el otro tendríamos que borrar 7 datos y ahí recién vamos a tener acceso a este. ¿Sí? Volviendo a lo mismo, a menos de que se vea como arreglo. Vale, ¿se entendió Q? Q, tengo una duda, Nico. Otra. dime, Otra duda. dime, no, no hay problema. Cuando yo ingreso fila.size como método ¿Ya? más arriba, el ¿Ya? CLion me aparece como un valor estático, o sea, constante. Como así como un comentario const. ¿Eso qué querrá decir? Em, Cuando en realidad fila.size no es constante. O sea, creo yo. no es constante, po. O sea, si tú lo vas borrando no es constante. ¿Dónde te dice el constante en específico? A medida que lo voy escribiendo en la sugerencia, pongo ¿Ya?
fila.size y, y abajo como sugerencia me aparece Ah, size, sí, paréntesis, consta al lado, size type. sí, no, no se fijen en eso, es como un, Ah, o ya. sea, es que es No, como un son pequeño comentario. preguntas así como Sí, rebuscando. sí, tranqui. De aquí van a salir muchas dudas, de verdad que es como estar programando una clase, ¿cachai? Pero aquí tienen toda la clase lista, tienen todos los métodos, solamente que tienen que aprender a ocuparlo cada uno, ¿sí? Ya. Llevamos Q, llevamos vector. ¿Hay alguna duda? Los voy a dejar con la base lista, cosa de que parta el profe de la próxima clase y van a avanzar rápido. Tengo miedo, no están hablando. Están entendiendo, ¿cierto? Sí, Sí. Ya, Yo por acá sí. buenísimo. Ya, buena. Cualquier duda, digan. Ya. Y vamos a ver el último, por lo menos de esta clase, ya que nos queda igual unos minutitos. ¿Qué va a ser stack? Vamos a decir de que esta va a ser nuestra pila, ¿ya? Es como se suele llamar. Pila, cola y vector. Vector no se llama otra forma. Entonces, vamos a hacer pila. Aquí cambian un poco, pero nos vamos a quedar con el push. Y eh, ahí. 23, tanto. ¿Qué era pila? Ah, no. Exactamente lo que vamos a ver ahora. ¿Puedes recordarme una cosa, eso sí, rápido? ¿Por qué hay un X al lado? ¿Por qué tiene eso? Celayan, cosas de Celayan. Es como para que sepas como que ese es el número que vas a estar agregando, ¿cachai? Ah, Tienes que pensar de que quizás una pila va a ser como una especie de... eh, ¿cómo explicarlo? Piensa si estuvieras como en un plano cartesiano, ¿sí? Entonces, por ejemplo, 0, 0 va a ser este, ¿cachai? Que es como el X que le vas a estar dando, ¿cachai? 0, 1 va a ser ese, 0, 2 va a ser este, 0, 3 va a ser este y así, ¿cachai? Si yo quiero que el usuario ingrese ese valor, coloco sign tal cual. O sea, lo que puedes hacer es un sign número, que de hecho vamos a hacer un pequeño programita después. Ya hacemos un sign número y después hacemos un pila.push de número. ¿Sí? Así es como lo pueden hacer. Tenéis que crear el número primero, exactamente. Int número. Y listo. ¿Sí? César, ¿todo bien? Ya. Pila.size for int i igual a 0 y menor que size, ya aprendimos eso. Pila.pen, seout. Pila.front no lo tiene este, ojo. No pueden ver que tiene adelante, porque recuérdense que este es el único que van a poder ver, ¿ya? Entonces, pila.top, que sería el de más arriba. Ahí tienen que irse aprendiendo los comandos. Un endline y vamos a hacer un pila.pop, ¿ya? Si fuera Q, ¿cómo se leería? ¿O cuál sería el primer número en salir? bueno, dijiste que sería ese. Sé que fuera cola. Volvamos atrás. Sé que fuera cola. ¿Cuál es el primero en mostrarse? El primero en entrar. 5, exactamente. Y ahora como es pila, ¿cuál nos va a mostrar?
el 3. Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, 3, 251, 423, 32, 21, 86, 57, 2, 3, 23, 5. El 5 fue el primero en entrar, fue el último en salir. ¿Sí? First in, last out. Que también lo podían ver que les dije. Entonces, LIFO, first in, esperen, last in, first out, también se puede ver como filo. First in, last out. ¿Ya? Que la pila al final es stack, ¿cierto? Sí, es un rico tarro de papas fritas. Es esto. ¿Sí? Mm. Entonces vamos sacando la papita de arriba, la papita de arriba, la papita de arriba. Y el vector es una combinación de ambos, ¿o no? Mm, No entiendo vec- bien. vector, pienso que es como una combinación entre arreglo y stack. Porque Ya. tú en vector no puedes sacar el primero. ¿Cachai? Ah, ok. O sea, tú no puedes sacar este, siempre vas a ir sacando el último. Solamente que la ventaja que tiene vector es que tú puedes ver todo lo que está quedando. ¿Cachai? Ya. Es como eso, pero sin el diseño. Está hecho de plástico así transparente. Exactamente. Eso es. Y el vector es un tarro súper dotado. Exactamente. O sea, siempre vas a sacar el de arriba, pero puedes ver que tienes abajo. ¿Cachai? Vale. ¿Se entiende? ¿Cómo estuvo la ayudantía? ¿Se entendió todo? ¿O no? Y me retiro. Ustedes me dicen. ¿Súper clara? Buena. Vale, yo dije que iba a programar algo. Ah, con Segin, ¿verdad? Todo bien, buenísimo. Vamos a hacer un código rápido. Ya, continúa. Eh, ya, ¿qué vamos a hacer aquí? Lo vamos a hacer como una especie de submenú. Eh, de hecho, lo vamos a hacer con bool mejor. Ingresa 1. Si quieres ingresar un número. Endline. Ingresa 0 si quieres ver el promedio, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esto podría servirles para ver el promedio de notas, ¿sí? Entonces, voy a continuar. Aquí también nosotros vamos a crear nuestro vector, ¿no? Que va a tener float. De hecho, lo vamos a hacer con Q, solamente como por diversión. Fila. Entonces, sein continuar. If continuar es igual a 1. Y no le vamos a hacer un else porque se va a cambiar continuar igual a 0 y va a terminar igual. ¿Ya? Entonces, si continuar es igual a 1, vamos a hacer un int número. Cout ingresa el número. Endline. Sein número. Y vamos a hacer un fila.push de número. ¿Ya? Le vamos a pasar el numerito. Vale. Cuando se acabe esto, nosotros le vamos a hacer un cout ingresaste fila.size
números. Cout. Y su promedio es for, recuerden, in size va a ser igual a fila.size. Y aquí le vamos a hacer un prom. Float suma, por ejemplo, que va a partir desde 0. Sum más igual fila.front, el que está al frente, fila.pop. Lo vamos a estar eliminando. Y aquí vamos a hacer un cout de suma sum dividido en size. ¿Ya? Y le vamos a colocar un ending. ¿Ya? Veamos qué pasa. Un código de 29 líneas. ¿Ya? Veamos qué hace. Ingresa uno si quieres ingresar un nuevo número. 52. Quiero 65. 48. 2. 35. Uf, ahí sí. Ya, no quiero ingresar nada más. Ingresaste 9 números, me detectó los 9 ingresos y su promedio es tanto. ¿Se entiende lo que pueden hacer con esto? Ya no tienen que estar peleando, ya es que el alumno va a tener 5 notas, 10 notas, 7 notas, sino que ingresa todas las notas que queráis y yo te lo calculo solito. Es completamente hermoso cuando se ve esta materia. ¿Se entiende? Anda. No Me se va me a ponga servir me va a servir mucho para el programa de ahora. Pero ojo con eso, ojo con eso. Laboratorios y cosas que tengan no pueden ocupar la materia nueva. Terminen con la materia anterior. O no ocupen métodos más complejos. ¿Hay en Lab 2 no pueden ocupar esto? No. Yo les recomiendo que no. Y yo cacho que no se les va a decir lo mismo. Porque claro, el laboratorio es justamente para terminar con la materia anterior. Entonces, para que después ya empiecen a ver esto. ¿Ya? Ya entonces, ¿les gustó la ayudantía? ¿Estuvo bien? ¿Mal? Bien. Bueno. Blog de notas, les voy a mandar el código, pese a que en realidad como que día programamos mucho, pero les va a quedar la grabación y se la voy a subir a YouTube, así que da lo mismo. Guardar como ayudantía 6, ¿cierto? ¿Ya? Escritorio. De pana, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno que les sirva y que entiendan. Les mando el TXT por acá, aunque igual se los voy a cargar al Classroom. Así que eso, me alegro que les haya gustado la ayudantía, me alegro que hayan entendido. Eh, Traten, para los que llegaron tarde, puntualidad para la siguiente. Pero eso, qué bueno poder seguir sirviendo de ayuda para ustedes. Tengo una duda del lab. Dígame, Nicolás, a ver si es que se puede resolver rápido. Chao, Katay, que esté bien. Chao, Dingy, que estén bien. Chao, Philip. Chao, chao. Nicolás, dígame. Si puede activar el micrófono ahí me dicen. Chao, Francisco, que esté bien. ¿Aló, se me escucha? Sí, sí. Mira, mi duda es que en el lab, en el número uno en el A, al final dice que solo son necesarios los métodos get. Si desea implementar los set, es tema de usted. ¿Eso ¿Ya? es solo para parte A o para todos los demás? Por igual. Eh, es que eso es para animal. Sí, es Eso es solamente para la... para la clase padre. Sí,
Solamente para la clase patria. Entonces Exactamente. para la clase hija sí puedo ocupar set. Sí, tienen que colocar los set y los keys en lo otro. Ya, esa era mi duda. Gracias. Vale, de nada, de nada. Ya, chiquillos, que estén súper bien. Se me cuidan, nos estamos viendo la próxima semana, así que no hay problema, teoría. Muchas gracias, Nico. De nada, de nada, de nada. Do you wanna stop?